Hacer reír es muy difícil, es mucho más fácil emocionar, hacer llorar a la gente. ¿Cuál es la carne de llamo? Se me dice, ese llamo al esposo la llama. En realidad cualquier cosa que uno hace puede ser arte. ¿Por qué no? ¿Quién dice que ese dibujo de tu hijo no es una obra de arte? Yo acabo de limpiar acá este pedazo. ¿Por qué no se van a jugar a ese pedazo? Porque estoy pensando, si se pegan fuerte y salta como un pedazo de oreja, va a quedar con sangre y aquí yo ya limpié. Yo creo que es fundamental tener sentido del humor. Más que el siéntate derecho, escúchame cuando estoy hablando, se mira a los ojos la gente. Lucila, María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. La bautizan Lucila, que significa luz pequeña, como si un designio divino la instalara del lado de la opacidad. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. El día de hoy vamos a hablar de humor, vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de familia, con una gran invitada, la actriz nacional Solange Lackington. Pero antes de empezar la conversación, déjame presentarte a mi auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieras vender, como cursos, talleres, asesorías, entra en flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Hoy la reflexión inicial la haré a propósito de un poema, pero no quiero que olvides que en todos los capítulos me acompaña la obra de un artista visual chileno. Estamos en el ciclo de Eliana Simonetti. Ella trabaja el tema de la naturaleza y principalmente de los árboles. En su serie Punto de Quiebre, a la que pertenece la obra que tengo a mis espaldas, muestra troncos luego de haber sido agredidos por un incendio forestal. En sus obras se pueden ver las cicatrices, las huellas que deja el quemado y cómo ese tronco se exhibe a sí mismo luego de una tragedia, pero tiene la oportunidad de renacer, reinventarse o revivir. Así que Solange, vamos a conversar de esto en la primera pregunta. Solange, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy feliz de tenerte aquí. Lo sé. Me honra, te sigo desde hace muchísimo tiempo. Le conté a toda mi familia que venías, así que están todos enterados. Gracias. Bueno, sí, me consta, llevamos mucho tiempo intentándolo, yo creo que desde el año pasado. Sí. Yo también estoy muy contenta de estar acá, Natalia, de verdad, porque también te sigo y me parece muy interesante los podcasts que tú haces. Creo que hacen mucha falta podcasts de esta naturaleza, que se dan bien poco en realidad. El último que hacía, no podcast, porque nosotros veíamos televisión antes mucho más que internet, es Christian Barken. Sí, pues. Y yo soy hija de ese legado. Lo estoy trayendo para acá desde hace como 7 meses, pero va a llegar, yo sé que sí. Qué divertido. Recién estuve en un Zoom de una entrevista con él que me hizo, que él está en la radio Pauta, creo, si no me Se equivoco. subió anoche en el jardín. Sí, sí, lo Sí, vi. se Sí. subió anoche. El jardín no sé cuánto, que me dio mucha risa porque me contó en lo que consistía, ¿no? Que él como que se transportaba y estaba en un jardín y ahí conversábamos. A mí también me encanta. Yo también soy una admiradora de él, lo sigo desde mucho tiempo. Cristian es como, yo diría que un poco de mi generación, porque estudió también en la Católica. Entonces, en esa época yo estudiaba teatro, él no sé si ya había terminado literatura, periodismo, no sé qué estudiaba, creo que literatura. Y teníamos amigos en común, gente conocida también en común. Entonces, le sigo su trayectoria desde hace rato, cuando tenía la belleza Belleza del del pensar. Es que ese programa, La belleza del pensar, yo creo que era un deleite, porque además él es un hombre demasiado instruido, muy culto, súper buen entrevistador, porque tenía todo el bagaje de saber a quién tenía enfrente. Entonces, y un poco tú sigues esa línea, tenías ese Es legado. mi padre, o sea, yo pienso que incluso prácticamente le copié, pero él me invitó a su podcast y le dije, me acusé en vivo y en directo con él, te copié todo, eres mi mentor. Así Está que bien, está bien. le Las cosas reconocí buenas hay eso, que imitarlas. de todas maneras. Sí. En todos los capítulos parto haciendo la reflexión sobre la obra de un artista visual chileno. En este capítulo no lo voy a hacer, pero te voy a mencionar al artista que está a mis espaldas, que es Eliana Simonetti. Mm, Ella trabaja un concepto con la naturaleza, pero que más adelante te voy a hacer preguntas que tiene ujú. que ver con toma materiales industriales y los interviene. Y en esta serie que se llama Punto de Quiebre trata sobre los incendios forestales Mm, y cómo la madera se transforma, cambia y exhibe sus cicatrices mm. luego de ser quemada. Hay cierta belleza en ese proceso, pero también hay cosas horripilantes, Sí, digamos, claro. como el fin.
y te voy a preguntar acerca de las cicatrices, pero quería empezar esta conversación a propósito de, tú me hiciste mucho reír a mí. Y en general es que me he reído mucho con tus personajes. Y hay un poema que se llama Reír llorando de Juan de Dios Pesa, que habla de la dicotomía del comediante. Y se llama Reír llorando y te lo quiero leer para saber qué es lo que opinas. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, ¿te lo sabes? Sí, maravilloso. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte. Viajad, os distraeréis, tanto he viajado. Las lecturas buscad, tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis quizá, tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal, y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. A Garrick. Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír. Ah, sí, os lo juro. Él sí, y nadie más que él. Mas, ¿qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Hermoso. ¿Lo conocías? Sí, claro. Sí, claro. La primera vez que lo escuché, lloré. ¿En serio? Sí, y yo creo que voy a llorar igual. Lloré porque es tan cierto, ¿no? Lo que dice. Que a veces uno hace reír mucho a la gente y a veces nos cuesta reírnos nosotros mismos, ¿no? Es precioso, es precioso. Hay una dicotomía que yo siempre he estudiado la risa porque no sé hacer reír, sé hacer llorar, pero hacer reír no es mi talento. Y siempre he estudiado el humor, como de qué se ríe la gente. Y escogí este poema principalmente porque en la risa hay una dicotomía. Absoluta. Pero hay una dicotomía también en el comediante que a mí me choca un poco. Es la gente muere de la risa con actores. Celebra sus dichos, los recuerda, los imita.
y al actor comediante no se le premia tanto. Es Mm, como que los papeles de la comedia no ganan Oscars, por decir algo. sí, ¿Por, es verdad. por qué será eso? Qué ganas de tener la respuesta, pero también muchas veces me la he hecho, ¿no? Y, y también pasa lo mismo como con los géneros, ¿no? Es decir, no solo con la comedia, sino que yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar en telenovelas, paralelamente a mi periodo en que entré a estudiar a la Católica, segundo año empecé a trabajar, y de hecho mi tesis, cuando me titulé, la hice sobre precisamente la construcción de personajes a través de la ficción audiovisual, las telenovelas, en fin. Porque en esa época existía mucho el prejuicio entre los propios colegas, estudiantes y actores, que trabajar en televisión no era hacer arte, ¿no? Es un poco lo que pasa, como que la comedia pareciera no tener el valor que tiene el drama o el melodrama o la tragedia. Y también hago ese paralelo, ¿no? Como que hacer televisión no era hacer arte. Eh, Recuerdo alguna vez llegar corriendo de una grabación a un ensayo de mi proyecto de título en la Universidad Católica y, y entrar un poco atrasado, obviamente, a la sala, al Teatro 2 de la Católica y tener compañeros y compañeras que estaban así como esperando y, y alguien me dice, o bueno, decídete, o sea, o eres actriz o así, o trabajas en la tele. Y encontré tan fuerte, ¿no? Si eso hoy día ocurriera, uno podría decir, oye, esto es bullying, esto es maltrato, es abuso. En esa época uno no se detenía a entender, a juzgar, a cuestionar o a recriminar o a defenderse, pero sí uno sentía, ¿no? Yo resentí ese golpe que me dieron bajo, ¿no? Eh, y empecé a entender por qué esto de hablar de que trabajar en la tele no era artístico, si lo que uno hace es construir un personaje también para un proyecto audiovisual. Bueno, por suerte los tiempos han cambiado y hoy día muchos de esos actores que pensaban así están haciendo también televisión, series y todo, y qué bueno, porque son todos muy talentosos y talentosas. Pero, y pasa eso también con la comedia. A mí me da mucha pena que ocurra eso, porque hacer reír es muy difícil. Es muy difícil. Es mucho más fácil emocionar, hacer llorar a la gente, ¿no? El melodrama es algo que está ahí, muy cercano a uno. Y como decía, me acuerdo Ramón Núñez cuando nos hacía clase en la universidad. Nunca me voy a olvidar que nos ponía como ejemplo de lo que es la comedia, ¿no? Y la comedia es lo que para el protagonista es una tragedia. Y nos ponía como ejemplo, si ustedes ven en la calle a una señora de edad o a un gordito, no sé, que se tropieza con la cáscara de una banana. Uno como espectador ve ese suceso y lo primero que tiende a hacer es como, ¿no? Como, oh, pobrecito se cayó. Pero con toda esa gesticulación casi como de humor para uno como espectador. Pero para esa persona es una tragedia lo que le ocurrió. Le genera dolor, hay un golpe, puede haber incluso una, qué sé yo, una complicación mayor, ¿no? Un esguince, una quebradura en el peor defecto, en fin. Eh, pero eso es la comedia, nos explicaba él, ¿no? Que lo que para el protagonista es una tragedia, para el espectador es una comedia. Hablé de esto con Paz Bascuñán, que ella me dijo, yo amo ser comediante, o sea, a mí me gusta mucho hacer reír a la gente, pero me decía que también las personas se ríen cuando se sienten representadas o cuando Mm. se sienten, digamos, que los están imitando con algo de exageración, por supuesto. ¿Cómo se trabaja eso desde el personaje y qué tanto tienes que forzarte o qué tanto esfuerzo se hace para meterte en tu personaje e interpretarlo y honrarlo a través de tu actuación? Yo creo que hay lugares comunes, ¿no? Cuando uno hace comedia. A mí también me gusta mucho hacer comedia. Se me da de manera agradable hacer comedia.
Em, yo creo que cuando uno interpreta personajes así, graciosos, cómicos, sin duda que hay un lugar común con una suerte de identificación, uno se ve, tal como te decía, la paz reflejado en ese otro. Ocurre hasta con los humoristas, ¿no? Si uno analiza las rutinas antiguas, estoy hablando los humoristas como Coco Legrand, Álvaro Salas, contadores de chistes, ¿qué será el humor antes? Hoy día es stand-up, donde tú obviamente eres autorreferente. La mayoría de los stand-up, todos hablan a partir de uno, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi esposa, mi hijo, mi cuñado. Y claro, uno entra en la duda, ¿será verdad que esto le pasó al cuñado y a la mamá? Pero da lo mismo, como está en primera persona, uno también se identifica porque a mí también me ha pasado. Pero antiguamente no era así. Los humoristas hablaban también a veces en primera persona, mi suegra o no sé qué, pero eran contadores de chistes. Y eran chistes y rutinas donde el foco estaba en que la gente lograra identificarse con el personaje. No me acuerdo cuando el Coco Legrand tenía el Cuesco Cabrera, ¿te acuerdas? Sí. Y, y uno no era un Cuesco Cabrera, sin embargo, entendía lo que era un Cuesco Cabrera a través de lo que él nos narraba y nos contaba en sus rutinas. Entonces uno a veces incluso era capaz de identificar en la calle, "Ay, ese es un Cuesco Cabrera". Entonces sí, sin duda que hay una suerte de observación muy grande ahí, ¿no? La percepción, que para mí es fundamental en la hora de crear y componer y de actuar. Y de todo en general, la percepción yo diría que es la gran herramienta que tenemos los artistas, los creadores, ya sea en el arte, de la escultura, el pictórico, la danza, la escritura, la literatura, la actuación, todo, la música, es percibir. El, Déjame hacerte una pregunta. Mm, El texto, sabemos que el lenguaje no verbal es lo que uno aporta al guión, ¿verdad? Al mm. texto, a la palabra. Todas estas, qué sé yo, entonaciones, palabras comunes o que se repiten, ¿las pones tú o están en el guión? Las pongo yo. O sea, Sí, la voz de la estrellita sí, fue claro. idea tuya. Sí, claro, fue idea mía absolutamente. Fue un personaje que yo creé en ese minuto en conjunto con Fernando, mi expareja, que también estudió teatro en algún minuto, bueno, después estudió psicología, psicólogo actualmente, pero en ese minuto trabajábamos juntos. Él hacía una suerte como de asesor también de guiones, qué sé yo, en algunos programas. Y surgió la posibilidad de crear un personaje para acompañar, me acuerdo, al Rafa Araneda en un programa que venía después del Revolviéndola, te estoy hablando del año 1 antes de Cristo, pero bueno. Y él iba a conducir un programa ya más misceláneo y obviamente andaban buscando un partner al estilo Don Francisco la Cuatro Dientes, ¿no? Esa cosa como de el animador y el bufón, el humorista, el actor joven o no sé, que sirve de alguna manera, introduce temas más complejos, en fin. Y para distender un poco el ambiente, generar más fluidez, todas esas eran como las cualidades que había que tener. Entonces creamos este personaje que lo bautizamos así, Estrella, Estrellita, porque decíamos que iba a ser una star. Y los apellidos es loco, si está todo programado. Pérez Sáez es en honor a dos amigos nuestros. Hay un actor que lamentablemente ya está como, no trabaja mucho como actor, o dejé de verlo hace mucho tiempo, el Alberto Pérez, que le pusimos Pérez porque él nos ayudó en una suerte como de grabación en off en la casa, que hicimos una prueba, ¿no? del personaje, donde él me entrevistaba, ¿no? Hacía como una especie de entrevista y yo hablaba para ver cómo era probar esta voz que yo quería inventarle. Y Sáez también en honor a otro amigo en común de la universidad, Armando Sáez. Entonces, así se llama la estrellita, Estrella Pérez Sáez. Y sí, pues yo le inventé el sí y el no, oh, mi papi, todas estas cosas, estos dichos, y ese tono así, muy... Y me acuerdo que en ese minuto no, ese programa para el cual fue inventado este personaje no funcionó, ¿no? Y en Los Venegas, que yo ya trabajaba en Los Venegas y hacía otro personaje,
una turca, amiga de la Mirnita, qué sé yo, hubo una reestructuración en el programa, entonces me dijeron que el canal estaba interesado en que yo siguiera en el programa, en el formato, pero que tenía que inventar otro personaje porque ya no iba a estar mal la Mirnita, que era un personaje muy gracioso que hacía Magdalena McNiff. Y que se les había ocurrido a ellos como que podía haber una nana en Los Venegas. Entonces no sé si te tinca hacer una nana. Yo dije, sí, la tengo. Tengo un personaje que podría hacer. ¿Ya? ¿Y cómo es? Mira, hagamos lo siguiente. Cuando hay reunión de pauta, yo voy a venir a esa reunión de pauta y me voy a sentar aquí y voy a hablar como el personaje. Si a ustedes les gusta, lo dejamos y si no, no, nomás, pues, invento otro. Y llegué a esa reunión de pauta donde estaba obviamente el productor, el director, Jorge, la Mónica, los protagonistas, los dueños de este programa. Y yo empiezo a hablar como Estrellita. Y para qué te digo, o sea, fue un revoltijo. Y ya así, al tiro quedó el personaje. Y bueno, después un personaje que después tuvo otro programa, efectivamente, después con el Rafa hicimos el último verano, sí, lo recorrimos todo Chile en distintos escenarios al aire libre, con muchísimo público. Además me enfrenté a 15.000 personas en Arica, desde Arica a Chiloé, fue maravilloso. Y después estuve con la Paulina Nin de Cardona en Arriba del Ánimo, también en el Canal 13, con un programa de servicio. Personaje al cual le tengo demasiado, demasiado cariño porque lo construí a partir de la observación de distintas nanas que yo alguna vez tuve o que existían en casas de familiares míos, esas nanas de antaño que llegaban a trabajar, no sé, a los 14 años con uniforme colegio y ahí todavía están ahí en las casas, entregadas absolutamente en amor y pasión a esa familia. Entonces quise hacer un homenaje como a ese estilo de nana, ¿no? Esa nana que puede a veces ser un poco impertinente, pero que tiene tanta liviandad, es tan agradable que uno le permite y le acepta todo. Y así ese, la La Martuca, Martuca. la mamá de la Cristina, el pero ¿cómo? Todos esos los tonos y todas esas cosas que, te lo digo, cosas que le fui inventando. Yo siento que, a ver, ¿por qué yo hago eso? Porque creo que la comedia o los personajes de humor, sobre todo en las cosas como audiovisuales, necesitan de la reiteración, ¿no? Los tips. La gente se queda con algo que se repite, se repite, se repite y lo haces propio también tú. Toma cachito goma, el mono chico, el no diga y chuchá, guardemos compostura con el protocolo, en fin, 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 fin. Miles de dichos, ¿no? Hasta, no sé, pues está en Papa a la deriva, ¿no? Me gundo como la esmeralda. Tonteras en el fondo, ¿no? El sí y no, o el sí por... Todo, siempre hay algo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando eh, me llamaron para hacer Papa a la deriva, que era esta dueña de este como restaurante porteño, me acordé al tiro de una chica que yo conocí hace muchos años ya, en un restaurante en Pica, en el norte. Y me llamó la atención ella porque nos atendió, nos trajo la carta. Entonces miraba y dice, carne de llamo. Entonces le digo, disculpe, ¿cuál es la carne de llamo? Porque los niños aquí quieren saber. Entonces me dice, ese llamo al esposo la llama, po. Y es así, ¿ah? El esposo la llama, po. Y eso fue así todo como que, ya. Yo me mataba de la risa por dentro, pero dije, no, no me voy a reír, o sea, y después la llamaba yo, ¿no? Me decía lo mismo, mamá, pero ¿por qué? No, le dije yo, es que ella, algún día, chicos, yo voy a hacer un personaje donde tengo que decir las cosas que ella dice o hablar como ella, porque va a ser un homenaje, es notable. Y claro, entonces después volvió y yo nos preguntaba que qué hacíamos ahí, yo de vacaciones, y tú vives acá. Y ahí me contó y hablaba, y yo dije, no, esto yo lo tengo que utilizar. Y de ahí saqué el ya, po, no, po, sí, po, no, po, que era todo como así, ¿no? La comanda, entonces, y me boté más, mamá, porque ella era una chica de Calama. Entonces, yo le decía, ¿y tú qué haces aquí en Pica? Y me dice, lo que pasa es que yo soy de Calama,
pero me boté más, po. Y ahí, sí, pues me boté más, y mi papi me mandó para acá, para pica, po. Y entonces, como que se había yo castigada a pica, porque se había portado más. Y no decía mal, sino que decía más. Y dije, no, esto yo tengo que hacer un personaje que hable así, porque era muy gracioso. Era muy gracioso. Y digo, y si a mí me causa gracia, yo creo que si yo lo replico va a causarle gracia a otra gente. Y fue un acierto también, ¿no? Y así, como que todos los personajes que yo he creado en humor y todo, les he instalado, aportado ahí tips, ¿no? Cada cierto rato se reiteran y eso es lo que va quedando en la retina, en el colectivo de la gente en su casa que después lo repite. Eh, Eso es, eso es un talento, pero ay, que absolutamente sorprendente. Acaba de repetir varios. Y yo estuve, o sea, ya, yo copiaba a la Martuca, pero todo el día. Mi mamá, Sí, ayer fui te donde mi creo. mamá, te estaba contando que la fui a ver y le digo, mamá, mañana, mañana va a ir la Soranta que intenta hablar conmigo, estoy tan emocionada. Cuéntale que tú imitas igual a la Martuca, me dice mi mamá. Y yo, no, mamá, Te creo, pero te creo. ahora repetiste el ¿qué? Y yo, Sí, yo sí, dije, po, todas las temporadas soltera de otra la vez. soltera otra vez, yo Pero decía, ¿cómo? Pero yo lo claro. decía, lo decía, lo decía, lo Sí, claro. decía. Y entonces, claro, queda en el inconsciente. Que Queda. Y eso, es más allá de que lo que a mí me interesa, ¿qué es lo que a mí me interesa de eso, de quedar en la retina o en el colectivo de la gente? Que de alguna manera la gente eh, se apropia también de eso y lo utiliza para expresar tal vez muchas veces lo que no puede expresar, ¿no? Como tener un poco de más personalidad, por así decirlo, social, pública, porque se atreven, ¿no? A hablar como el personaje, a jugar, a ser ese personaje un poco. Y cuando tú te liberas esa suerte de adrenalina o no sé, dopamina, no sé qué es lo que libera uno, una de estas citocina, no sé. Obviamente que viene una suerte de felicidad que te recorre el cuerpo entero, ¿no? Y te logras como salir del lugar de tensión, de estrés, de ansiedad, de culpas, de miedo, y entras más en un juego más lúdico, más divertido, más entretenido. es cierto, estaba pensando también, porque, claro, uno escucha a estos personajes, pero la verdad es que me quedé pensando lo que tú decías, que la comedia es la tragedia del otro. Quizás lo que a uno le causa risa es encontrarse en la idiosincrasia, es decir, Mm, en, eh, porque el lenguaje en particular proviene de las raíces y de donde está muy influido por el sí, contexto. claro. eh, y de hecho, el cantito que uno dice cómo hablan los chilenos, o por qué no terminan con las Mm, eses, o por qué el guaso habla como el guaso, mm. está muy, muy supeditado a cuáles son sus labores, o qué hace, o en qué contexto Sí, sin habla. duda, sin duda. Entonces, y eso a mí me parece fascinante, porque ya hablábamos de que en el guión están las palabras, pero el estilo juega un rol muy preponderante, casi igual, yo diría que igualitario. Mm. Uno puede decir algo que está en el papel de una manera y que se entiende de una manera completamente distinta, solamente agregándole. Hoy día jugaba eso yo, y bueno, yo estoy todo el día en realidad. Voy manejando y para no aburrirme mientras manejo voy concentrada igual, pero voy como siempre recreando cosas en mi cabeza, ¿no? Voy inventando, me gusta mucho escribir también, entonces veo situaciones, observo situaciones, digo yo, oh, de aquí se puede hacer una historia con esto. O empiezo a recordar cosas de frases, dichos. Y claro, yo hoy día pensaba justo en la mañana de vuelta al colegio de haber estado con mi hijo, me acordé de la nada de la estrellita, ¿no? Cuando decía, eh, papi, mira con quién estoy aquí, no sé, ¿no? Llámate a la Shana, que era la hermana, ¿no? Entonces, Shana.
Entonces yo pensaba y decía, qué curioso, porque esa misma frase, de acuerdo a como yo la diga, a- de alguna manera interpreta o interpela, representa a un estrato determinado de nuestra idiosincrasia. Si yo digo papi, es distinto a si yo digo papi. Si yo digo Shana, es distinto si yo digo Chana, ¿no? Ay, voy a llamar a la Chana, es distinto así, voy a llamar a Shana. Es lo mismo, estoy usando las mismas palabras, pero estoy arrastrando, fonéticamente estoy diciendo Shana, estoy diciendo Chana, estoy diciendo papi, estoy diciendo papi, nasal, gutural, etcétera. Como en la forma, lo que me prueba a mí siempre que la forma también moldea el contenido, finalmente, ¿no? El contenido es uno, pero de acuerdo a cómo yo le dé forma a ese contenido, va a tener una repercusión mediática en quien lo recibe desde donde también habita. Es cierto. ¿Te gusta la tele? ¿Ver tele? ¿O Como trabajar en la tele? trabajar en tele y ¿ves tele? No, sorry. No, la verdad es que veo muy poca tele. Mm, Cuando veo tele, veo documentales, películas, qué sé yo, series, ¿no? Pero programas así como de televisión abierta, no veo mucho. No, la verdad que no veo. No. ¿Y te ves a ti en pantalla? Eso sí, Ya. pero me veo cuando estoy trabajando, ¿no? Cuando estoy grabando, em, siempre intento mirar las escenas. Termino una escena, me acerco al monitor a ver. Fundamentalmente, por ver como espectador, si yo creo lo que estoy haciendo, si me hace sentido lo que hice ahí recién. De repente descubro que, y es lo que le digo a veces a muchos actores jóvenes con los cuales me toca trabajar o alumnos, donde les digo, mira, utilicen cada vez que se repite una escena, no se distraigan de ese instante. O sea, bien, quedó, vamos a revisar. En ese vamos a revisar, acérquense a ver el trabajo que acaban de hacer. Porque muchas veces uno dice, ya, ok, tengo que entonces voy a hacer en la escena, oye, y sí, yo voy contigo. Mm, Espérate que voy. Y cuando lo veo digo yo, qué sucio salió eso. Tengo que seleccionar el momento en que voy a tomar el vaso, voy a tomar el agua, para decir, voy contigo, ¿no? Limpiar. Eh, Entonces, yo reviso cuando veo una escena, porque si hay la posibilidad de que se repita, no es que esté malo, la escena quedó, salvo que yo vea que hay un error, no voy a ser yo la que va a repetirlo, lo va a repetir el director, Claro. obviamente. Vamos de nuevo porque algo no estuvo bien. Pero de repente la escena está bien. Y uno que es un poco más exigente dice, pucha, pero podría haber sido mejor si yo en vez de haber hecho este gesto así, hubiera hecho otro, no sé, estoy inventando. Entonces, si de repente alguien dice, ya, sí, vamos a repetir, bien, calladita, yo voy a aprovechar ahora entonces de hacer otra cosa. O hay veces que pasa al revés, que uno está haciendo algo, yo estoy aquí en la escena, ya, estoy haciendo así, y estamos conversando y todo. Ya, vamos de nuevo, ya, ok, vamos de nuevo. Entonces, yo nunca repito la misma acción cuando dicen vamos de nuevo, ¿no? Para que me salga más fresca, más espontánea, más orgánica. ¿No? Si vamos de nuevo y yo tengo que tomar el libro porque resulta que dentro del libro descubro que hay algo, un papel con una dirección, obviamente tengo que hacer esa acción. Pero si vamos de nuevo, ok, busco otra manera de tomar el libro. Ay, ya, pero ¿por qué cayó el papel? No sé, ¿me entiendes? Perfecto. Siempre, y me gusta eso, me gusta tener la posibilidad de revisar y si hay que repetir, buscar una manera distinta de hacer lo que acabo de hacer. Eh, a ver si funciona algo mejor, si limpio algún gesto, algún movimiento, alguna inflexión con el tono de la voz, en fin. Entonces, muchas veces le digo a la gente, a los actores jóvenes, obsérvense chicos cuando estén ahí en la pantalla y ven la escena, miren cómo se pararon. Ay, pucha, ¿por qué estoy así? La próxima vez me voy a parar más derecho.
pero tampoco tiene que ser tieso. Ay, que me veo aquí, que se me ve esto. Entonces, hacer el trabajo también de decir, bueno, yo me acepto como soy. Si yo tengo, Si soy tiendo, jorobado. claro, si tengo la espalda doblada, bueno, abrazo, ¿no? En el fondo es como admirar la luz que uno es y reconciliarse con las sombras nomás como que tenemos. Voy a tenerte ahí. Es que cuando estás trabajando en televisión, ya te había preguntado si te gustaba trabajar en televisión, pero esto está vinculado con lo que estás diciendo. Mm. Estás bajo la luz y en la mente de todas las personas. Es difícil quererse, amarse o aceptarse cuando el escrutinio público es muy ruidoso. Sí, claro. Sobre todo en estos tiempos donde la gente necesita tanto de la validación a través de las redes sociales, por ejemplo, que me parece extremadamente peligroso, dañino y cruel, sobre todo con los jóvenes. Em, Cuesta, no es fácil. De repente uno hace un comentario, no sé, por ponerte un ejemplo, sale, no sé, el presidente Boric enviando un saludo eh, de apoyo a la gente damnificada de un terremoto, ¿no? Y uno lee ese comentario y le pone un like o bien dice, qué lindas palabras, presidente, ojalá que esto se replicara en otras gentes también, o no sé, algo, comentas algo. No falta quien te dice, ay, ella, a favor y en contra, ¿no? O sea, comunistas, los actores, si son todos comunistas, no sé qué, o churra, el juicio, ¿no? O de repente, no sé, subes una foto o muestras algo, ay, ¿qué se hizo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Todo está siempre en el ojo del huracán, de la crítica y la denostación, a pito de nada, y la gente se siente con mucha libertad y mucha propiedad de criticar a través de esto, ¿no? Porque no estás dando la cara, no estamos viendo tu rostro ni escuchando tu voz, estamos viendo lo que escribes, y a veces incluso está con faltas de ortografía espantosas. Pero la gente se permite, ¿no? Hacer pebre una situación o a una persona pública por el solo hecho de no estar de acuerdo con lo que esa persona está planteando en ese minuto, ¿no? Entonces no hay un respeto. Si yo eh, te admiro a ti y me gusta lo que tú haces, y si de repente tú opinas respecto de algo que a mí, que yo no comulgo, yo no puedo dejar en ese minuto automáticamente de admirarte y respetar lo que tú haces. Porque tú tienes un punto de vista determinado frente a la política, a la religión, a la sexualidad, a la educación, en fin, a todo, al ecosistema, a todo, a Dios, a todo. Absolutamente todo. Y no siempre va a empatarse con lo que yo pienso respecto a eso, pero no por eso yo voy a denostarte o voy a anularte o voy a desacreditar lo que tú estás diciendo. Y hoy día estamos viviendo un poco eso, ¿no? Una sociedad extremadamente cruel que no valida y desacredita así, sin, sin respeto, sin cuidado, sin pensar que ese prójimo el día de mañana puede ser un cercano mío incluso, ¿no? Y eso es fuerte. Y claro, cuando uno aceptarse, como dices tú, bajo ese, no darle valida, ¿no? A esta opinión externa y centrarse más bien en uno, como hacerle juicio y prestarle oído y escuchar lo que a mí me pasa nomás, como de, yo sé que estoy haciendo algo bien, listo, sigo adelante con esto. A mí me gusta vestirme de esta manera porque yo a mí me siento cómoda, perfecto, me visto así, me hago cosas porque perfecto, opino de esto porque me hace sentido, lo hago, ¿no? Entonces, encontrarse, aceptarse, primero que nada, como es uno, es un tremendo paso, un tremendo, tremendo, enorme paso, porque es eso, ¿no? Es aceptar la luz que uno es,
pero también es sentir una admiración profunda por quien uno es, un respeto y una admiración de quién soy, de dónde vengo, una gratitud y una compasión para conmigo primero y como para mi origen, de donde yo provengo, ¿no? Y luego el entender todas mis sombras, todos mis defectos, por así decirlo, mis no virtudes, las cosas que no me gustan tanto, son parte de mí también. Entonces yo creo que uno tiene que abrazar también. eh, Cuando uno acaricia las sombras que uno tiene, con las cuales uno convive, creo que se vuelve más luminoso el camino. Siempre me he preguntado si uno construye un escudo, es decir, vienen balas, entonces Mm. pongo el escudo para que reboten, o verdaderamente cuando uno se acepta no entra nomás, no es que haya que poner a tomar medidas, digamos, como 3 Mm, consejos para no escuchar al resto, sí. o en realidad Sí. no, se llega a una, qué sé yo, templanza o a una actitud o una predisposición en la que sencillamente ya no entran balas y no necesitas escudo. Qué interesante. Yo creo que ambas cosas. Ya. Mm, Yo creo que ambas cosas, porque hay veces que para que llegue esa templanza, esa, esa paz interior importante, que es tu sustento, que es tu cable a tierra, que es tu punch, em, no es fácil. Y hay veces que es primero poner una barrera, ¿no? Poner un escudo de protección, porque el externo es muy invasivo. Mm. El medio, el otro, la gente afuera. Tú vas por la calle y la gente, y te pega, alguien va caminando y te empuja, oye, y no te pide ni disculpas muchas veces, o ya, ya, que todo, te tocan un bocinazo, apúrate, oye, cruza rápido. O sea, la gente va manejando con los vidrios arriba a veces y todo, y va hablando como si el que está ahí caminando te escuchara, ¿no? Puta, apúrate, que se demora, alegando, 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 alegando. Y si tienen la posibilidad de expulsar hacia afuera ese lamento, esa agresión, ¿no? Sí. Es como que un dragón abre su... y sale ¡Fuego! una llama, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿cómo te literal. defiendes de esa llama? Si no es poniendo una barrera, un escudo primero. Y eso uno lo puede apreciar en los niños desde muy pequeños, cómo aprenden a poner barreras y defensas y escudos muchas veces frente a otros niños más invasivos, más ansiosos, más inquietos, ¿no? Con menos que padecen de una falta de atención, que son más pataleteros, que quitan cosas. Y los niños muchas veces hacen cosas para defenderse, ¿no? Como, otros que no, se lo quitan y ya están más en, como digo yo, con su glándula pineal más limpia todavía, menos contaminada, menos bloqueada por los adultos que no, 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 aquí. Pero hay otros que tienden a defenderse de manera inmediata. Entonces la defensa, siento yo, es como una herramienta eh, que actúa de manera bien espontánea en la vida de las Instintivo, personas. casi instintivo. Sí, casi instintivo. Mm. Sí. Hablaste de hijos Mm. y vivimos en un Chile que no quiere tener hijos. En un La- mundo, yo creo que en es cierto, es general, que cierto. no quiere mucho tener hijos, a pesar de que gracias a Dios hoy día sí hay países donde están como pidiéndole a la gente que tenga hijos. En algún Pero momento en bueno. China prohibieron tener cierto número de hijos. Mm, Pero mi pregunta es, eres mamá de 5, ujú. ¿cuál es la maravilla y qué no es tan maravilloso de ser mamá de 5? Yo creo que no hay nada que no sea no maravilloso, para mí por lo menos, ¿no? Em, Soy mamá de 5 porque siempre quise tener una familia numerosa. Creo que la empatía, el desarrollar la tolerancia a la frustración es mucho más fácil adquirirla cuando son más de uno, ¿no? Porque es por turno la cosa. O sea, yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo estaba amamantando, no sé, a Joaquín, mi hijo número 5, y llegaba Cristian, que es mi hijo número 2, o Martín, mi hijo número 3, a decir, mamá, ¿dónde están mis medias de fútbol que tengo un partido ahora?
¿tú las tomaste? Y yo digo, sí, las tomé. ¿Dónde las dejaste? Pucha, que tendría que yo ir a buscarlas porque está como complicado explicarte dónde están. Ya, pues vamos. Espérate, recién empecé acá con los 20 minutos de pechuga. Llevo 10, me quedan 10. Luego vienen los chanchitos. Si es que hay cacuca, los otros 20 minutos, chanchitos. Mm, Tengo por lo menos con el Joaco como media hora. De ahí tengo que bañar al Mauro para la comida. No, ya, olvídalo. Yo la busco. Porque es verdad, o sea, hay prioridades, ¿no? El más chico en ese minuto es la prioridad. Amamantar, después a tu hermano que sigue, que tengo que bañarlo para acostarlo. Luego le voy a dar comida al Martín, ver sus cosas del otro día del colegio. Y después me hago cargo de ti, mi amor. Tú eres ya más grande, búscalo tú, te doy las directrices donde está y encuentra las cosas y todo. Eso, dime dónde está. Entonces también les coopero a que sean más autónomos, más independientes, más capaces de resolver, más resolutos, no tan dependiendo de que uno les haga todo. Comparten mucho más, son más empáticos, más solidarios, más compasivos también, no solo con sus hermanos, sino que con el entorno en general, la comunidad en la cual se desenvuelven, los colegios, en fin. Respetar los turnos, por ejemplo, es algo súper bonito que, que también fue doloroso en algún minuto para ellos. Me acuerdo, mis hijos mayores, Cristóbal y Cristian, que ya tenían, no sé, 10, 14 años, o 13, 14, porque son muy seguidos. Y claro, como ellos están acostumbrados a no abalanzarse, como a respetar de que háganme la filita, yo aquí uno, para el otro, no sé, ¿no? Va a ser más gráfica, pero entonces, claro, de repente se enfrentaban a situaciones en el colegio como de, ya típico de una profesora, vamos a repartir aquí unos dulces que trajeron de la editorial con los libros, los niños, vamos a hacer la fila aquí, no sé. Entonces se me ponían mis hijos en una fila y habían otros que ya se empujaban y llegaron primero. Entonces cuando él ya iba avanzando ya no quedaba. Se habían repartido todos los dulces de la editorial que fue a dejar, no sé, unos cuentos. Entonces, claro, ahí yo digo, bueno, qué injusto, pero también ahí enseñarles, bueno, el mundo es así. Esto que hoy día vivieron ustedes está bien, ok. Yo sabía que esto iba a pasar, entonces yo ya había comprado dulces aparte. Entonces, mamá, hoy día no nos dieron dulces. Ay, pero a mí me los mandaron. Ah, ¿En serio? Sí, a ver, ¿eran estos? Sí, ah. claro, es que a mí me los mandaron a la casa antes. Entonces yo dije, ya, aquí se los guardo. Porque, pero junto con eso también decirles, mira, la vida es así, ¿no? O sea, es bonito que ustedes sean respetuosos, que esperen el turno, que no se abalancen, que no yo primero, no. Pero también hay gente que es así. Y ahí uno tiene que entender y aceptar que esas personas son así porque hay una historia detrás que los hace ser así también, ¿no? Y no es que quiera justificar con esto que exista la maldad, que exista el bien y el mal. No, sencillamente todos tenemos una razón de por qué hacemos, decimos y actuamos de tal o cual manera. Mm. Es como lo que les digo ahora, ¿no? Como estamos en un periodo donde uno lo que tiene que hacer hoy día es elevar esta frecuencia vibratoria para que tengamos un mejor planeta, una mejor vida en este planeta, cooperar y aportar con nuestro granito de arena. ¿Y cuál es ese? Desarrollar un poco más el lado espiritual, no tanto el consumo ni la materia. La materia aquí se queda, se desecha, pero todo es vida también, ¿no? Cuando tú me hablabas de esta escultura, claro, la madera, es verdad, pero se quema o envejece, cae, muere. Y eso va a ser abono para otra y vuelve. Bueno, Es un ciclo, ¿no? La vida igual, la materia, este cuerpo va a dejar de servir un minuto, pero mi alma se eleva y sigue, la vida continúa, la vida continúa. Entonces, entender también que hay personas que requieren de una atención mayor, de un protagonismo mayor, que tal vez sus historias hace que sean de esa manera, más invasiva, más agresiva, más violenta, menos pacífico, menos empático, en fin. No siempre hay que poner, también les digo, también es cierto, no siempre hay que poner la mejilla, sí, ponerle no, otro. no, poner la otra mejilla, no. O sea, ok, recibí acá una cachetada, ya, voy a poner la otra.
pero voy a parar la mano cuando viene. ¿Por qué de nuevo? Si ya me diste una. No es suficiente. ¿Por qué necesitas darme dos? ¿Para qué? Si ya me demostraste que eres más fuerte que yo, que eres más poderosa, más poderoso, ganaste esta batalla. ¿Para qué quieres continuar? Entonces siempre les enseñé como mm, a eso, ¿no? Porque mi legado es ese, nomás decirle, el día que yo no esté, lo único que quiero es que ellos sean súper hermanables, súper unidos, y lo son, gracias a Dios, lo son. Son cabros súper lindos, no solo por fuera, sino que por dentro, tienen un alma muy bonita. Son lindas personas. Yo quise que fueran lindas personas. Y, y obviamente acepto y encuentro maravilloso también la gente que decide no tener, o sea, tener menos y todo bien. A mí me hizo mucho sentido tener 5 y si tuviera que volver a vivir y lo volvería a tener, pero de todas maneras. ¿Cuál es porque tú dijiste, hablaste de prioridades. Mm, Em, en mi caso, y es muy difícil uno desdoblarse, salirse y mirar esto con objetividad. Yo pienso que la familia es el eje central o el pilar fundamental de mi existencia. sí, claro. Y para cada cual será eh, el que elija. Eh, ¿qué es la familia para ti y cómo se orquesta tu vida en torno a ella? Porque te he escuchado muchas veces hablar de que tú ibas a trabajar con tus hijos. Ujú, mm. Eh, ¿qué, qué te entrega tu familia? El, el combustible, el motor para yo ser lo que soy, todo es por ellos, para ellos y por ende para mí, ¿no? Porque también yo soy parte de ello. Em, yo siempre he sido una hija súper agradecida de Dios Padre, en realidad. Siento que soy bastante regalona y creo que me tiene harta buena el Señor allá arriba, porque me ha privilegiado y siempre he criado a mis hijos así también, ¿no? Ellos me escucharon desde muy pequeños en la noche, leerles algún cuento, hacer alguna oración, darles mi bendición y decirles siempre que yo le agradezco a Dios Padre que me haya dado la posibilidad de prestarme, regalarme a 5 hijos de Él para que yo en este trance, en este plano, los cuide y los ame, que eso es lo mejor que me ha pasado en la vida, que me gané esa confianza de Dios Padre para criar a 5 hijos, que no es menor para mí, ¿no? Siento que Él me hizo apta para hacer esto. Yo me acuerdo que cuando esperaba a Joaco, mi hijo número 5, yo ya era muy grande, tenía 44 años. Ya con el Mauro, que tenía 39, alguna gente me decía, oye, ¿no te da susto? No, ¿por qué? Pero ya con el Joaco esa pregunta era, era mucho más, ¿no? Tanto. ¿Y no te da susto? Perdón, ¿como susto de qué? No sé, porque que te salga, que me salga como, ay, es que no sé, es que imagínate, tú ya tenés 44, o sea, tener un hijo a esta edad es peligroso. ¿Para quién? Como, o sea, imagínate que ¿qué? La gente le costaba incluso verbalizar, decirme que te salga, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, porque eso era, ¿no? Entonces, una oportunidad, yo le terminé la frase a una persona, me dice que te salga, que me salga, que el chico venga y sea que tenga síndrome de Down. ¿Tú quieres decir eso? O sea, bueno, bueno, cualquier cosa, sí, bueno, sí. Bien, pues, feliz me sentiría honrada, porque creo que si tengo un hijo que tiene síndrome de Down, es porque Dios considera que estoy preparada, que nosotros como familia estamos preparados para contener un hijo que venga con cualquier cosa que sea lo que uno no espera que sea. Hablándolo en tus términos, le dije, ¿no? Puede ser un síndrome de Down, puede ser TEA, lo que sea hoy día. Que le falte un dedito, una uñita, lo que sea. Creo que estamos como familia súper bien parados como para recibir a un nuevo miembro con una condición que vamos a amar y vamos a abrazar igual. Ah, ya. ¿Y no te da miedo? No, ¿cómo voy a tener miedo de eso? El miedo lo tengo por otras cosas. No sé, me da miedo que ir a trabajar y que alguien
entre violente en mi casa, por ejemplo, o agreda y le haga daño a alguno de mis seres queridos. Eso me da miedo. A eso le tengo miedo. Y la familia es todo. Es eso también, ¿no? Es una historia con la cual uno viene también, ¿no? Como para mí es fundamental mi familia. Y es verdad, logré hermanar, ¿no? Mi ser actriz con mi ser madre, porque yo primero fui actriz antes de ser mamá. Entonces yo no quería dejar ni lo uno ni lo otro. Y tenía que hacer que esto se amigara, ¿no? La actriz con la mamá y pudieran establecer una unión ahí, una dupla. Y lo pude hacer. Ahora, para eso, obviamente hubo mucha gente que me apoyó, que Mm. me cooperó, no sé, ¿no? Partiendo por el papá de mis hijos, partiendo por nanas muy queridas que trabajaron conmigo periodos importantes de tiempo y que amaron, cuidaron y respetaron mi hogar y a mis hijos como si fueran sus propios hijos. Mi mamá, que ha sido una mujer fundamental en mi vida, ¿no? Fundamental. De acompañarme a grabar para que yo pudiera amamantar a mis cabros. Haber dado esa, haber ganado ese espacio, por así decirlo. Porque hoy día mucha gente a mí me dice, oye, y 5, te pasaste. Y a todos los mamás, ¿y cómo iba a grabar? ¿Y cómo lo hiciste? Y claro, y cuando me preguntan cómo lo hice, yo hoy día muchas veces me he visto respondiendo, chuta, no sé cómo lo hice, pero lo hice. O sea, ¿no? Como, sí, claro que fue demandante, sin duda. Una guagua no solo succiona leche, succiona energía vital. Pero yo era extremadamente feliz de poder estar grabando fuera de Santiago una semana y saber que mi mamá y mi bebé estaban en un hotel o en una pieza ahí al lado y que en cualquier minuto yo estoy grabando y el camarógrafo me miraba y me decía Sol. Y yo, pausa. ¿No? Llegó el minuto feliz y ir a amamantar. Qué alegría! Me hubiera encantado quedarme ahí acostadita un rato, dormir una siesta con él, pero no importa. Lo hacía feliz porque volvía a grabar feliz porque sabía que estaba en conexión absoluta con mi guagua, ahí haciendo el apego lo más grato posible, ¿no? Como que y también me encargaba de que los mayores supieran dónde estaba. Yo creo que es fundamental también, y ya esto ya no solo porque yo soy actriz, yo creo que es fundamental para cualquier mamá o papá, pero sobre todo las mamás que somos las que de alguna manera estamos presencialmente más tiempo con los hijos. Saber, es importante para los hijos saber dónde están los papás, qué hacen, en qué trabajan. No basta con decirle, sí, mira, yo me voy a ir a trabajar. Ay, ¿dónde trabaja más? No, es que tengo que viajar porque tengo que ir a una conferencia a, a Parinacota. ¿Ya? Y ese hijo sigue pensando, ¿y qué es Parinacota? ¿Qué es eso? ¿No? Si no tienes la posibilidad de llevarlo, bueno, muéstrale un mapa. Mira, esto es Chile, arriba Arica, Putre, Parinacota. Aquí está el lago Chungará, no sé qué, el límite con Bolivia, con Perú, súper lindo. Algún día vamos a ir de vacación. Ya, hay una imagen, ¿no? Es como, es como lo que hablábamos un poco antes, como cuando tú describes lo que vas a hacer, la vida de una persona, ¿no? La autoría de alguien, cómo fue esa vida, te dan ganas después de leer su obra, que es lo mismo, como que yo les cuento dónde estoy, o no sé, de repente yo iba a grabar a Rapel, tengo que ir a Cocalán, voy a estar una semana allá. Entonces también no solo llevaba a mi mamá y a la guagua a amamantar, sino que también le decía, me acuerdo a Fernando, que fuera con los más grandes a buscarme cuando terminara yo de grabar. Entonces iban a Cucalandia. Aquí estoy. Cuando yo digo estoy en la palmería, esta es la palmería. Cuando yo digo la Ita está con el Martín ahí, esa es la casa donde, ahí en esa camita yo de hoy, pechuga. Estos son los caballos, estos aquí, estos acá. ¿No? Cuando les digo, no sé, hacía Martín Rivas y tenía que ir a practicar a andar a caballo a Colina, ¿qué es lo que? Vamos a Colina, los llevaba. Esto se llama Colina, aquí está donde nos enseñan a andar a caballo, tirar la carreta, súbanse a un caballo también.
que sepan. Entonces, cuando, claro, yo me iba a grabar, ellos ya sabían lo que era Cocalán, alguna vez fueron. O cuando le digo, mira, estoy en Descarados grabando en Papudo, me tengo que subir al barco. Entonces iba con Mauro 2, 3 años, pero también en otro viaje llevaba al Cristóbal con su saxo que tocara ya un rato, al Martín, a todos para que vieran, este es el bar donde yo me subo, este es el hotel donde me quedo, aquí estoy. Para que ellos tuvieran en su cabecita la seguridad y la tranquilidad de que la mamá está en un lugar seguro, que está trabajando ahí, tengan imágenes. Yo creo mucho que uno necesita completar el imaginario. Necesita completarlo. Por algo uno cuando lee un libro se imagina, ¿no? Tú estás leyendo el libro y dices, uy, me estoy imaginando la playa, me estoy imaginando la casa, el bosque, el abrigo, la textura, el perfume. Es lo mismo. La realidad nos da seguridad. Claro. Una, una de las cosas que yo me dedico a enseñar, a contar historias en realidad, storytelling, que es la misma cuestión. Eh, entonces, estudié cómo funciona el cerebro. Ujú. Ahí hay una parte, pero es la parte que se despierta cuando contemplamos las artes. Mm. Pero el cerebro opera de manera de que puede presenciar o vivir o transitar una historia en su mente siempre y cuando tenga los elementos indispensables para imaginarlo en su cabeza. Mm. Entonces yo siempre digo, no me digas que amaneciste en el lugar más hermoso de la tierra, porque probablemente lo es para ti, pero no estoy segura de que lo sea para mí. Y Exacto. segundo, no solo eso, sino que me estás privando a mí La de posibilidad. percibir lo que tú consideras el Mm. lugar más hermoso de la tierra. Mm. Entonces, dime qué hay, Claro. de manera de que yo pueda vivirlo contigo. El Principito. Entonces, ¿No? así tal cual. Entonces, me gusta mucho esa idea. A mí me cuesta mucho explicarle a Ujú. mi hija por qué me gusta Vincent Van Gogh. Es Ujú. decir, ella ya conoce a Vincent Van Gogh y a ella le gusta Vincent Van Gogh, probablemente porque a mí me gusta, Es probable, claro. pero siempre he pensado como un papá a un niño, que ahora lo acabas de decir de la mejor manera del mundo, em, cómo un niño puede transitar mis sentimientos, mis sensaciones, mi Mm. pasión, mi Mm. vocación en su cabecita. Mm. Y lo he estado estudiando mucho. Mm. Y es así, es Mm. mostrándole imágenes. Quizás ni siquiera necesitas ir al lugar, pero Mm. sí, mira, en los mapas, si podemos Pero surtirnos obvio. de imágenes, Sí, maravilloso, pero si sí, no, con pequeños detalles sí. descriptivos y Sí, no mucho claro. adjetivo, ellos pueden Sí, poblar su claro. imaginario. Sí, claro. Sin Y, duda. Y hoy y día está el Google también, que es no, mucho más fácil. O sea, absolutamente. y Pero está el Google Earth, que tú ves en movimiento, en 3D, 4D, 20D, no sé literalmente qué. una esquina a donde vive y le da la Sí, vuelta da vuelta completa. completa la vuelta y puedes verlo. Y eso de las historias es lindo porque yo al principio partía diciendo, es que a mí me gusta mucho, usaba Mm. términos difíciles o complejos, porque a uno le gusta complejizarse la vida. Mm. Y al final, cuando uno cuenta las cosas así como las contaría en la sobremesa y explica, mira, William Shakespeare, sí, genial. ¿Quién era? Bueno, obvio, pues, Romeo y Julieta. Está bien, pero ¿quién Mm. era? O Mm. sea, ¿cómo él pudo escribir un drama? ¿Cómo pudo escribir la tragedia más famosa de todos los tiempos? Mm. ¿O de dónde sacó Hamlet? Mm. Mm. Y al ir a ver su historia uno encuentra eso, Sí, claro. y verla. Volvemos al mismo término, que es Sí, ver. yo la veo, no, Sí. no me la contó él desde su No. imaginario, no, yo la Mm. vi, para eso Sí. existen las biografías. Sí, claro. No quiero dejar pasar a Gabriela Mistral. Mm. Y así que solamente quiero saber cómo la estudiaste, qué fue lo que más te llamó la atención de ella. En algún minuto estuvo Alberto Fuguet aquí conmigo y me dijo algo que fue cierto, que yo la estudié y no vivía en su tiempo, y uno estudia su grandeza, Mm. estudia lo que alabamos de ella y lo que rescatamos una vez que ya no está con nosotros. Mm. Pero él me dijo, ella tuvo muchos problemas con Chile, no fue querida, tuvo que emigrar, no le quisieron dar las clases porque era mujer y un montón de cosas así. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, yo sabía bien poco de Mistral cuando me convocaron a hacer Mistral Gabriela 1945.
Yo creo que, y lo digo bien, bien honestamente, tal vez lo que mucha gente aún hoy sabe nomás de ella, la maestra rural, ganadora del Premio Nobel de Literatura, piececitos de niños zulosos de frío, todos vamos a ser reinas y grillitos, grillitos, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando me convocan para hacerla, lo primero que pensé, y se lo dije, me acuerdo, a la directora y a la programadora del GAM en ese entonces, ¿quién se les cayó? Porque me están llamando a mí. Yo pensé que qué actriz les dijo que no. Y se rieron, me dijeron, no, nadie, o sea, siempre hemos querido trabajar contigo. Y ya, perfecto, ok. Y de ahí en adelante lo que siguió fue un trabajo de investigación muy grande, donde la Leocha, por suerte, la directora, tenía mucho material, que ella había venía trabajando todo este material con Andrés Kalapsky, que es el autor de la obra, y con una investigadora también, una historiadora, que le ayudó a él a armar su texto, su obra y toda esta ficción, porque es una ficción de algo que Mistral no vivió, ¿no? Un supuesto secuestro por una chica feminista, atemporal, porque es una chica que pareciera ser de época actual, que se va a Petrópolis, ¿no? 1945, donde ella supuestamente es secuestrada con el pretexto de que cuando reciba el premio Nobel, porque se supone que ellas ya saben que gana el Nobel, ella haga una defensa de género, cosa que Mistral no hace ni en la obra ni hizo en la vida. Y estudiar a esta tremenda mujer, porque es un ser maravilloso del cual yo me empecé a encantar. Tenía muchos prejuicios respecto de ella, como de esta cosa arrogante, como displicente, esta mirada como altanera, como defensiva, ¿no? De aquí para abajo. Y era eso, una mirada súper defensiva con una patria que nunca la reconoció a tiempo, un Chile que la denostó. eh, Ella fue expulsada a los 11 años del colegio, las niñas le lanzaron piedras, la acusaron de ser ladrona porque robaba papel para escribir, que descubre el mar por primera vez a los 11 años y ahí se da cuenta que ella puede lanzar cosas con su mano por el mar que pueden dar la vuelta al mundo y comienza a escribir. Se le abre un mundo cuando descubre el mar, un mundo inagotable, inabordable, en el cual ella se permite la libertad de ser como quiera ser. A los 14 años empieza a hacer clases. O sea, a los 16 años, en 1906, 2 años antes de este accidente de la Cotton Factory en Nueva York, donde mueren las 120 mujeres calcinadas, que es el hito fundamental que promulgan el 8M como el Día Conmemorativo de la Mujer en todo el mundo. Bueno, 2 años antes ella eh, aparece publicada en La Voz del Elqui, La Instrucción de la Mujer, un escrito que ella escribió a los 16 años. Entonces, que habla ya como de la vocación, ¿no? La inmanente vocación pedagógica que tiene, de sus deseos de protección a los más débiles, a la mujer, a los campesinos, a los niños, de su conexión con la naturaleza, ¿no? Su libro, el herbario es un libro maravilloso, maravilloso. El decálogo que hace, oh, Dios mío, que parte diciendo que para amar, si no amas lo suficiente, mejor que no enseñes a un niño. Churra. Entonces ahí yo empecé a entender esta mujer, wow, y todos los prejuicios se me fueron cayendo así, pero uno por uno. O sea, me importaba un comino lo que se opinara o no se opinara respecto de ella. Este tabú que hay respecto a su maternidad, por ejemplo, de que no, si es el hijo del hermano que se lo tomó en adopción, no, si ella estuvo con un italiano y nació esta guagua, no, todo ese cagüín, ¿no? Chao, ¿qué es lo que importa? Su sentido de maternidad. El libro Las cartas, ¿no? A su hijo Gin con Palma, su, su labor de cónsul, representante de Chile, una mujer que a los 33 años fue invitada por el ministro Vasconcelos a México para formar parte de la revolución, digamos, desarrollar
la educación en México, ¿no? La reforma educacional en México. En México hay 1.200 escuelas que llevan su nombre. Pregúntame cuántas hay acá en Chile. Entonces, uno dice, wow, ¿de qué estamos hablando? En realidad, una mujer que tuvo que ser súper fuerte y súper valiente, ir afuera a vivir una vida y siempre añorando, añorando su Valle del Elqui, ¿no? Como digo yo en la obra, que a ella lo que le hubiera gustado era que el Valle del Elqui hubiera estado en otro lado, sin un Chile que lo asfixie. En Italia después de la guerra o en Francia. Porque en realidad habla de que este es un país donde la ningunearon, ¿no? Donde la chaquetearon, donde todos opinaban que si usa falda, que si usa pantalones, que si es amiga de María de Maeztu, que si es aquí, que si es comunista, que no es comunista. Que el feminismo no está ni ahí con ningunismo, ¿no? La guerra está fresca, se necesitan ideas que sirvan para todos. Ha sido una defensa de los campesinos, soy campesino mucho más que mujer. Muy visionaria, ¿no? Cuando dice, va a llegar un día en que las corporaciones quieran controlar todo lo que cultivamos, hay que esconder los granos y preservarlos, tener respeto por la tierra. Tantas lecciones de vida que a mí me ha dado el conocer a Mistral a través de esa obra, como luego del biodrama también, donde yo hago un parangón un poco, porque el biodrama de cómo me convertí en Mistral, lo que hago es hablar del proceso que yo viví para convertirme para la obra Mistral Gabriela 1945 y de cómo fui encontrando, ¿no? Ciertas similitudes casi curiosas, como que ella nació un día 7, yo también nací un día 7, como que ella a los 39 años estaba adoptando a Jinjin, yo a los 39 años estaba teniendo a Mauro, mi hijo número 4, que a los 56 años ella recibe el Premio Nobel de Literatura y a los 56 años yo la estoy estrenando en el teatro. Y así, fui como su fe, su ser católica, creyente, de cómo lo mixtura con el budismo, cosa que también yo he hecho en mi vida, Sí. ¿no? Entonces yo digo, wow, guardando toda la proporción, por cierto, ¿no? Pero de cómo la simpleza de una mujer, lo quitadita de bulla que fue siempre, ¿no? Lo poco ostentosa de jactarse de quién era, ¿no? El trabajo hormiguita ahí, como piolita, como de... Que también es un poco, yo también un poco en mi ser actriz lo he sido así, ¿no? Como más silenciosa, ¿no? Y no, es una mujer inabordable, inagotable. No termino nunca de sorprenderme ni de entenderla completamente, descifrarla. Hay cosas que son más simples de leer de ella, pero hay otras que son muy complejas, ¿no? Hay ciertos poemas que son bien complicados, que no son fáciles de digerir, que uno tiene que... Hay muchas metáforas, que hay mucha alusión a muchas cosas que uno dice, ¿qué quiso decir con esto? ¿Mm? ¿Cuál es la imagen que se me viene también para yo armar este cuento? Descubrir cosas tan simples como que ella cargó también con esta suerte de copuchenteo, ¿no? Como lo hablábamos Sí. con el Cristian en la entrevista. Ella fue bien copuchenta, pero ¿cómo no iba a ser copuchenta? Le decía yo a Barken ayer. Sí. ¿Cuál era la vida en el Valle del Elqui? Vicuña, un pueblo encumbrado en los cerros del Valle del Elqui, donde una época donde no había televisión, no había nada. ¿Qué hace la gente? Sacar la silla, la entrada a la casa Y mira. y vamos mirando qué hizo el vecino. Oye, ¿viste que esta otra cómo creció? No sé. Ay, se fue a estudiar a ¿En serio? Mira, no sabía que sabía yo. Pueblo chico, infierno grande, dice el dicho en nuestro país, ¿no? Y ella también tiene eso, pues carga con eso. Sí, la echan a los 11 años del colegio y es su media hermana, la Emelina Molina, quien se encarga de educarla en su casa. Una madre analfabeta, costurera. Esa sola imagen nomás, una mujer que es costurera. Mi abuela fue costurera, era modista. Y yo me acuerdo de niña ver llegar a las clientas a la casa y a probarse y los maniquíes. Y ella, tengo grabado el sonido de la tijera sobre su gran mesón donde cortaba estos moldes de papel, ¿no? Para hacer los modelos. Y ahí el ruido de la tijera,
cortando esas tizas para marcar la ropa, hecho el traje a medida. Entonces yo tengo esa vivencia de mi propia vida, de mi abuelita materna, mi yeye, y de conversar ella con las señoras que se iban a probar y todo un día ahí en eso. Y después ella cosiendo, cosiendo y entregando las cosas envueltas preciosas. Entonces yo logro entender un poco también esa Mistral desde ahí, ¿no? La niña. Como que cuando yo hice Mistral, eh, me, me enternecí y me conmovió demasiado Lucila, más que Mistral Gabriela. Lucila, María del Perpetuo Socorro Godoy y Alcayaga. Como digo en el biodrama, la bautizan Lucila, que significa luz pequeña, como si un designio divino la instalara del lado de la opacidad. Pero el valle es fructífero. No hay nada que no crezca con un poco de luz, sol y agua. Y ella es eso. Eso me conmovió y me estremeció. Más que sea Gabriela por honor a Gabriel D'Annunzio y Mistral por el occitano Frederic Mistral. Sí, también fue X, también fue Soledad, Fuster, varios nombres, ¿no? Apodos, hasta que encuentra esos que la representan. Gabriela Mistral. Pero Lucila es la niña, Lucina es la mujer, es la madre, es todo. Em, Última pregunta. Esta se la hago a todos mis invitados. Perdón. Ya. Em, ¿Cómo crees tú que podemos como sociedad, como papás o desde el Estado, fomentar que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? Mm, Yo creo que es fundamental tener sentido del humor cuando uno es papá, cuando uno es persona, pero cuando uno es papá sobre todo. Sentido del humor, porque el sentido del humor es lúdico y, y genera un ambiente distendido y relajado. Y cuando los niños están distendidos y relajados, es más fácil que aprendan por osmosis, así, algo que tú quieras como compartir con ellos. Más que el siéntate derecho, escúchame cuando estoy hablando, se mira a los ojos a la gente, etcétera. Todo eso es más dictatorial, es más disciplina, es más rigores, más siéntate derecho. Y los niños están pensando, es que me duele la espalda, que no sé qué, que no me puedo sentar así. O no. Entonces, sentido del humor, no sé, si yo tengo algo que decirle a un hijo, me acuerdo de, no sé, pues, cuando era más chico, ya, vamos a hacerla, a ver, vamos a conversar respecto a este trabajo que tienes que hacer tú, porque no lo tengo que hacer, yo ya fui al colegio. Me gustaría ir de nuevo, porque yo creo que me iría mejor, porque con esos lápices de colores, yo en mi época no había esos lápices, pues ahora con esos escritos, ¿sabes cómo te la hago? Ay, ya tú, pues sí, pues yo, pues. No, a ver, hazlo tú entonces. ¡Ah! Motivaste, ¿cachai? Motivaste, es como, wow, mi mamá sí, ¿en serio que no había estos lápices? No, pues cómo iban a esos lápices. Ya, pero es que, sí, ¿sabes qué me pasa, mamá? Que yo cuando mucho rato sentado, como que me empieza a doler aquí la espalda. Ah, ya, entonces no se siente, pues si le duele sentado, parece. Pero mamá, ¿cómo voy a hacer si tengo que estar sentado? Pues entonces siéntese, pues. Pero es que me duele, bueno, si le duele, se para. Pues ya, pues mamá, ya, bueno, busque entonces una manera cómoda de sentarse. Entonces, claro, y para que vean para que busquen el arte está en todo, Natalia, en todo, sí. También hay un tema con eso, que muchas veces los papás dicen, ah, no, que yo quiero que mis hijos sean, desarrollen una habilidad o una, se conecten con el arte. Y lo dicen ya como con una suerte de que el arte de partida es una élite. Es para una élite, es no para todo el mundo, que no cualquiera aprecia el arte. Por favor. Entonces, si tú le enseñas a tu hijo y le dices, eh,
le preguntas, ¿qué es el arte para ti? Vamos al diccionario, ¿qué dice la palabra? Definición. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que es arte para ti? ¿O qué consideras tú que sería una obra artística? Y un niño que está amurrado, enojado, que le carga, va a decir, eso es arte. Y si el papá o la mamá le dicen, no, pues eso no es arte, esto es arte, o no sé qué latero, ¿no? O la música, si le ponía a escuchar música clásica, y por ahí no te la compra el tiro, ¿no? Pero si le pones, qué sé yo, no sé, algo que sea un intermedio entre, como yo le digo a los cabros, la cosa esta ¿cómo se llama esto que hacen, que bailan así como, ¿Reggaetón? pero tiene otro nombre, el reggaetón también, pero no, ¿cómo es? El perreo, ¿no? Perreo. Cuando surge este tema, le dije, mamá, y tú, me preguntan, ¿tú consideras que el reggaetón es música, por ejemplo? Mm, ¿Tú quieres mi opinión verdadera, sí, o qué? O polite. Así como, o sea, no nos olvidemos que aquí en la casa tenemos músicos, 8 años conservatorio, ¿no? Y claro, están las opiniones divididas. El más chico obviamente encuentra que no, que el reggaetón la lleva, porque el reggaetón, po. Pero otros pues ya, cuando era más chico, ya, cuando sea más grande se da cuenta que el reggaetón no, y así se van modificando. Entonces, ni una cosa es mala o es buena o eso no es. Dejemos de ponerle etiqueta como a eso para poder entender qué es lo que es el arte. Porque si yo a priori le digo a un hijo, el reggaetón no es música, pues no es arte. Chopin es arte, es música. O no sé, ya un contemporáneo, qué sé yo. Eric Satie es música. Claro, pero mi hijo me dice, pucha, pero reggaetón no, no es, tú lo anulas. Entonces le estás anulando su propia percepción respecto de lo que para él es arte. Si yo le digo, ya, pero explícame por qué tú encuentras que es arte. Bueno, porque tiene un ritmo, ya, porque hace que la gente esté contenta, que baile, que perreen, que perreen. ¿Qué es lo que es el perreo? Entonces yo empiezo a decir, yo me empiezo a reír. Ya, el perreo. Está entretenido. Y dime, pero en vez de perreo podría ser como que hacen, no sé, hacen gateo. No, mamá. Bueno, no sé, gorileo, ¿no? Pues, ¿por qué tiene que ser perreo? ¿Por qué tiene que ser el perro el que perrea? ¿Por qué no puede ser los gorileos, los leoneos, Ya, la mamá, distiendo el ambiente, ¿no? Y digo, sí, está bien. Ahora, igual, convengamos en que hay otro tipo de música que es más artística. Sí, y listo. Entran en una apertura de querer saber también, indagar otros ritmos. Por ejemplo, en mi época, lo que hoy día es el perreo era el bailar lento, ¿no? Como, el soul, no sé, o el blue. Eso era, que te sacaran a bailar así, pero... En cambio, ahora como que cualquiera bailan solo. Está bien, sí, entretenido. A lo mejor sí, puede ser. Yo no sé. Ya, los hago que se cuestionen por qué una época es distinta de otra, por qué las personas van evolucionando también en eso. Después tengo un ejemplo como de la música, ¿no? Pero si lo llevo como ya a esto del arte, de la apreciación, de que si esto es arte, interesante, a ver, yo voy a hacer una obra también, a ver si me resulta. Porque en realidad cualquier cosa que uno hace puede ser arte. ¿Por qué no? ¿Quién dice que ese dibujo de tu hijo no es una obra de arte? Y si tú le cuentas la historia de cómo empezó Van Gogh a pintar, o de cómo empezó Mozart o Beethoven a componer, o etcétera, etcétera, wow, ¿por qué no? También mi hijo puede convertirse en un artista, si es que es lo que quisiera. Y si no quiere convertirse en un artista, va a ser una persona que va a saber que el arte es parte de su vida, que todo es arte. La casa, ¿ustedes consideran que esta cocina es una obra de arte? Porque yo hoy día la limpié y encuentro que me quedó, pero así una obra de arte, ¿no? Puse estas flores aquí, mira, dime si no es arte esto. Mira cómo quedó tu pieza. En fin, ¿no? Entonces,
siento que el humor es fundamental para despegarse de Rigidez. de la rigidez, de la rigidez, cosa que haya una instancia y un espacio donde aparezca a partir de la risa, del humor, de lo lúdico, la observación. La observación así entretenida, nomás como decir, oye, este lugar igual entretenido, igual, sí, como una película, me siento que estoy aquí como en ay, esto es como el Moulin Rouge, no sé. ¿Por qué no? Uno empieza a jugar con eso. Ay, ¿qué es lo que es el Moulin Rouge? No, ¿sabes lo que es el Moulin Rouge? Ah, te voy a aguantar. En realidad no tiene nada que ver, pero yo le digo así porque como es rojo, y asocio el Moulin Rouge, era rojo, listo. Y terciopelo, como francés, como de la época. Y ya, y vais, a ver, googleemos, ¿qué quiere decir? A lo mejor estoy equivocada, yo soy media ignorante, ¿ah? Y vais jugando con eso, con tus hijos. Creo que es la manera, así no sé, así lo haría yo, así lo hice yo de alguna manera, pero siempre a través de eso, como de lo lúdico. Mira, yo siempre cuento esta misma anécdota. Eh, yo tenía mis dos hijos mayores que eran pequeños, tendrían, no sé, 3 y 2, 4 y 3. Yo vivía en una casa muy grande en esa época, en la Gran Avenida, en el llano. Y era un periodo donde estaba con poco trabajo, entonces pasaba mucho tiempo en mi casa y estaba limpiando, yo afanada limpiando el piso de madera que quedara en la época donde no era vitrificado. Yo por lo menos no tenía plata para tenerlo vitrificado, entonces vamos pasando el chancho, la enceradora, no la cuestión sacándole brillo, así, pero como espejo. Y yo tenía un sector así como del piso impecable, limpio. Entonces de repente los niños se pusieron a jugar con unos monitos y todo, y empezaron a pelear, como son los niños, así son como cachorros. Po. Del juego surge la patada, el combo, ¿no? Y que tú no sabís cómo va a terminar eso. Entonces realmente yo como ya, en vez de empezar como con los gritos, oye, córtela, estoy acabo de limpiar, que sentís como una estridencia aquí así, pero que yo, ¿sabes lo que hacía? Decía, oh, pucha, espérense, espérense. Ya captaba la atención. ¿Qué más? No, es que estoy pensando, es que yo acabo de limpiar acá este pedazo. Está súper lindo. Y allá todavía no echó aseo, allá como que allá no, pasé la virutilla nomás, pero todavía no encerado, no está brillante. ¿Por qué no se van a jugar a ese pedazo? Porque estoy pensando que si salta, por ejemplo, si se pegan fuerte y salta como un pedazo de oreja, o de, se salta una costra, se sale un dedo y cae, va a quedar con sangre. Y aquí yo ya limpié, po. Entonces me decía, ¿sabes lo que hacían ellos? Van a decir, mamá, no, no, si no vamos a pelear más, no, no, si toque no, ya. Y se iban de la mano a jugar calladito más allá. Listo. Obviamente puede decir, alguien dice, oye, pero qué loca, ¿cómo hace eso? ¿Cómo les enseña esa manera? A mí me dio resultado lo lúdico, el humor. O si voy a atrasar, dejarlos al colegio, no sé, por ese motivo, decirle, ya, bueno, ¿tenemos discurso para llegar o no? No, mamá, no empecemos, por favor. A ver, lo importante es que entren ahí. Aquí no pasó nada. Entonces, pero ¿cómo mamá así, pues? Hola, ¿qué onda? Hola, buenos días. Entonces el inspector ya los va a ver que se bajan del auto riéndose. Imposible que los rete, que diga, hoy vienen contentos los castillos. ¿Ah? Entonces ustedes ya se acercan ahí, ya más en confianza, más en buena onda, y así siguen riendo todo el rato, igual que tú en el auto. Ya le dicen, oiga, no empiecen diciendo no saben nada lo que pasó, porque eso no. Ahí no se las van a creer, al tiro. Esa no. Tienen que decir, venimos de un lugar increíble, profe. Al tiro. Entonces, pero mamá, ya pues mamá, párala, por favor. Y nos falta el que va súper amurrado porque va como atrasado, que no se ríe. Pero al final, yo cuando ya veo que el que iba más amurrado se empieza a reír, listo. Buenos días, bendiciones, bájense las bendiciones a cada uno y ya que les vaya bien. Chao. ¿Entendí? Ahí verán qué dicen, por qué llegaron atrasados. Pero logré el objetivo de que llegaran al colegio sin amurramiento.
riéndose, contento. ¿Entendés? Y les inventaba 1000 historias siempre. Creo que eso ha hecho que mis hijos sean, que tengan tolerancia también a no frustrarse tanto ni tan rápido, no enrabiarse tanto, porque la frustración también es importante tenerla, si no tiene que frustrarse en la vida para que las cosas funcionen y resulten. Si no, yo no, siempre estoy así muerta de la risa, también estoy enojada en la casa, y cuando estoy enojada también, siempre de chico, yo no sé, pues a veces ponía un letrero en la puerta, mamá enojada, así como, "Ujú". Entonces nos miraba nomás así como, "¿Qué? Hoy hoy día no estoy ni pa' chiste". Ay, ay, pero ¿y por qué? A ver, cuéntame una, a lo mejor me cambia. Ya, ay, ahora sí, ¿viste? Ya, listo. Les pasaba a ellos la pelota, ¿no? Para que ellos me contaran un chiste, me sacaran del estado. Entonces, claro, hoy día son cabros que si yo me enojo por algo, me enrabio, pucha, que no sé qué, que algo, viene mi hijo y me dice, me abraza, me dice, ya, no te enojes por eso, ven, un abrazo fuerte. Ay, qué rico, esto es lo que me hacía falta. Los ocho segundos de abrazo que son tan ricos, ya. Pueden ser 10. Digo, dejémoslo en 20, 15, ya, 12, transemos. Pero yo creo que eso, Natalia, siento que hoy día eh, a los papás jóvenes, ya los de mi generación, por suerte los abuelos se permiten más eso. Sí. Los abuelos, como dice el dicho, yo todavía no soy abuela, pero los abuelos hoy día como que tienen no son los responsables de la crianza, entonces pueden jugar más, son más lúdicos, más entretenidos. Entonces, también es interesante, como dice la teoría de la abuela. Me acordé de esa obra que yo hice, El cómo y el por qué, de dos biólogas evolutivas, donde una plantea esta teoría que que es real por lo demás, ¿no? La teoría de una científica, o sea, una antropóloga norteamericana, creo, que se va a esta tribu Asda en Tanzania a estudiar a las mujeres porque no entendía por qué la menopausia, si bien es cierto, se acaban las hormonas, la mujer se supone que tendría que vivir menos tiempo y no, vivían más tiempo, y era porque se liberaban también del estrés de la crianza y podían hacerse cargo de la crianza de los hijos de sus hijos. Entonces ya plantean su teoría que el día que las mujeres empezaron a criar a los hijos de sus hijos, descubrieron la infancia y se inventó la humanidad. Una teoría muy femenina, pero muy bonita también. Yo encuentro que si uno piensa en lo que es el feminismo, es bien poco difícil no ponerse desde ese lugar, ¿no? Es como que todos somos un poco feministas, hombres y mujeres, cuando pensamos en el rol de la crianza, ¿no? Y tiene que ver con eso, como que los abuelos, las abuelas pueden permitirse eso de ser más libres en la crianza. Pero los hijos, tu generación, los papás jóvenes hoy día, ¿no? Yo quisiera liberarlos a todos del estrés que significa en estos tiempos y que tengan más sentido del humor. Más sentido del humor, la capacidad de reírse de sí mismo. De ahí parte todo, porque si yo me río de mí misma es porque me estoy aceptando también, acepto todas mis hormonas, ¿no? Si soy pelado, acepto que soy pelado, si soy pechugona, acepto que soy pechugona, en fin, lo que sea. Y eso también va a hacer que los hijos los vean felices, cómodos. Por ende, la autoestima de ellos también va a mejorar. En fin, es como una espiral, es como yo le digo, es como un ADN, ¿no? Que también se conforma de ahí el ADN, no solo genético, sino que también no el genoma humano, sino que también un genoma emocional, espiritual, humorístico, no sé, es importante. Solange, muchas gracias por aceptar la invitación. Lloré, me reí, yo no sé qué más me hubiese faltado cómo reaccionar en esta conversación. Lo pasé demasiado bien, pero además me siento con mi corazón muy llenito. Gracias, no, gracias a ti por esta invitación. También lo pasé muy bien, siempre es muy agradable para mí poder hablar un poco de tantas cosas que tengo que decir. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tantísimo, igual que yo. Déjame en los comentarios todo lo que pienses, si es que quieres que invite a alguien especial, suscríbete a mi canal de YouTube y de Spotify y también sígueme en redes sociales, Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!